Buenos días, muchas gracias a todos por participar. La verdad, ahorita en estos tiempos, pues tenemos que aprovechar todas las oportunidades que tenemos y yo quiero agradecer a Grupo Prasad y al Gobierno de Querétaro por esta gran invitación. Para mí es una oportunidad de poder compartir pues toda la información que hay en redes. La verdad es que tampoco es algo que uno se invente, es simplemente recopilamos toda la información para podérselas pasar a ustedes de una manera más estructurada y que puedan entenderla. Muchísimas gracias y pues bien, les voy a compartir mi pantalla para iniciar con la presentación. ¿Me dicen si ahí logran verla? Sí, ya se logra ver, Laura. Perfecto. Pues vamos a iniciar. El tema que nos reúne hoy aquí es Crisis Sanitaria 2020, que para nadie es un secreto, lo estamos viviendo en carne propia. Y pues bien, les vamos a dar los impactos y las recomendaciones en comercio exterior. El objetivo es que el participante fortalezca sus estrategias de comercio exterior que le permitan contrarrestar el impacto que tendrá la crisis sanitaria en su empresa o en su vida personal también, por qué no decirlo así, y el impacto que tiene también en el medio ambiente. Bien, pues como todos sabemos, esto se inició en China. China, para dar una cronología nada más, una breve resumen de lo que es un país clave de la economía mundial, genera más del 16% del PIB mundial, se ha convertido en la principal fuente de suministro de mercancías para el mundo. Como región, el sudeste asiático es responsable de más del 32% de la economía mundial. ¿Qué significa esto? Que creo que aquí en México la mayoría de las empresas grandes o medianas compramos en China por la ventaja que esto tiene en cuestión de precio, disponibilidad, entregas. Siempre estamos pensando en comprar en China, aun y cuando sabemos que la calidad no es la mejor, pero bueno, han ido mejorando muchísimo y gran parte de la industria automotriz o industrial pues tiene un gran comercio con China. Por eso es que ahorita nos está pegando muchísimo. Y pues bien, vamos a iniciar con la cronología de tiempos. Si recuerdan, en enero del 2020 se descubre la primer cepa por COVID-19. Después, el 22 del mismo mes, tenemos que es declarada la cuarentena. Ahí empieza a disminuir toda la parte económica de China. Sin embargo, nosotros en México particularmente no lo sentimos porque de alguna manera China estaba terminando su año, el año chino, y de alguna manera todas las empresas que le compramos, pues ya estabas preparada, ya tenías un inventario. Ese tiempo de paro que ellos tenían, de alguna manera nosotros ya lo estábamos soportando. Para el 30, la OMS declara emergencia global. Aún no era una pandemia, aún y cuando ya teníamos el antecedente de 2003 que sucedió lo mismo, pero ahí sí solo fue focalizada. Pero se esperaron y es alguno de los reclamos que hay y por eso es que ahora Trump, el día del martes, declaró que les iba a quitar todo el apoyo a la OMS como castigo por no haber levantado la mano en tiempo y decir que esto era una pandemia. Sin embargo, pues todo lo estábamos viendo, todo lo estábamos viviendo y les digo, aquí en México no lo veíamos tan drástico, pensábamos que no nos iba a alcanzar, porque en la economía, si bien se estaba deteniendo, no sé a quién de ustedes les haya pasado, pero sí empezábamos a tener desabasto ya para el mes de febrero, porque en este mes, realmente después de que mencionan o dan por hecho la cuarentena, pues se paraliza la economía en China. Las principales afectaciones en el campo y la industria, porque pues nadie puede salir, el aumento del desempleo, el comercio minorista y entretenimiento son los más afectados.
Y toda esta cronología, si ustedes ahorita están pensando o recordando aquellos meses, es exactamente lo que nos está pasando a nosotros. Por eso es que le llaman la fase 1, la fase 2, la fase 3, el nivel salud, pero si nosotros lo cambiamos al nivel económico, estamos en la misma posición y aún con todo eso, creo que todavía no entendemos muy bien realmente el impacto que esto va a tener, aun cuando ya tenemos el antecedente de China, Europa y actualmente Estados Unidos, que es quien la está viendo más fuerte. Y pues nosotros estamos todavía en fase 2, pero creo que con esto ya nos podríamos estar preparando para lo que viene. Ahora, en marzo, tenemos que en China, para el 6 ya no se registra ningún caso nuevo. Se reabre su economía, pero obviamente esto es paulatino. No lo pueden hacer al 100% y así va a suceder o está sucediendo con las otras economías. España ya esta semana empezó con algunos pequeños negocios. Estados Unidos todavía no. Está diciendo que quizá pueda iniciar la primera semana de mayo. Ellos tienen un equipo de fuerza de tareas o de trabajo donde están analizando todos los días esto. Entre ellos pues están principalmente los directores de las grandes armadoras que impactan en Estados Unidos como son GM y Ford. Y pues ellos están pensando que para la primera semana de mayo, al igual que Francia también tiene estimado, sin embargo Francia sí dice que ellos se van hasta el 11, pero ellos ya pasaron la etapa 3, nosotros apenas vamos a entrar. Entonces de aquí por eso la importancia de este tema, y creo que muy bien atinado por la Secretaría de Desarrollo de Querétaro, muy bien. Y pues bien, esto es parte de lo que se está viviendo. Para nosotros el 11 es declarado por la OMS como pandemia y justo un día antes se ratifica el TEMEC. Más adelante vamos a ver por qué estoy hablando así como que aislado para que vayamos entendiendo de que esta cronología ya nos decía algo, ya nos venía anticipando a que esto nos iba a pasar a nosotros y les digo, aún así creo que todavía estamos un poco lejos de entender el verdadero impacto. China tan solo por esta situación presentó una caída del 17.2% en su balanza comercial, en sus importaciones y exportaciones y producción. Y si consideramos que ellos representan el 32% de la economía mundial, pues es un gran impacto que aún y cuando el COVID no fuera una pandemia, tan solo el impacto que esto sucedió en China con la relación comercial que tiene en el resto del mundo, pues ya nos estaría afectando de la misma forma. Ahora bien, ¿por qué hablamos tanto de COVID-19? Esta es una estadística, es un pantallazo del día de ayer, lo tomé hasta las 7:14 p.m. y así es como estábamos. A esta hora ya teníamos 2.062.485 casos confirmados. Y ahí quise poner a México, perdón, aún y cuando está en el lugar 39, tenemos 5.847 casos, todavía lo revisé en la madrugada de hoy, y seguíamos igual con 5.847. Si lo vemos así fríamente, comparado con todo el resto de los países, dices, no, pues en lugar 39 no estamos tan mal. Ahora sí nos gusta ver que estamos en esa posición, no cuando nos comparan en otros rubros. Sin embargo, hay algo que a mí me llama la atención y no sé si ustedes estén de acuerdo, pero lo quise hacer de esta manera. Si lo vemos en porcentaje de muertes versus los casos confirmados. Esto, desde mi punto de vista, nos dice lo preparados que estamos para sobrellevar esta pandemia. Principalmente, bueno, quise poner los países más afectados, aun y cuando Rusia no lo es tanto, sí tiene una cantidad considerable. Y también más adelante quiero que vean por qué puse Rusia, que está relacionado también con otro de los factores externos que nos está pegando también en lo económico.
Rusia, por ejemplo, tiene 24.490 casos confirmados, de los cuales solo 198 han muerto. Entonces su porcentaje es el 1%, realmente es nada. Lo que a mí me da a entender es que sí están preparados, ellos sí tienen cómo atender a su población que enferma, aun y cuando no lo hacen tan público porque el foco siempre ha sido los otros países. Pero si lo vemos así, pues realmente de los 24,000, solo muere el 1%, es relativamente nada. En Italia, que es otro de los países que tanto se sigue mencionando, ahí tenemos un 13%. Ahí los argumentos que se tienen es porque su población es mayormente adulta, que es a quien son los más vulnerables. Pero bueno, están en el 13%, España en el 10% y México estamos en el 8%. Por eso es que lo quise poner así. México tiene una muy pequeña cantidad de casos confirmados, sin embargo, el porcentaje de muertes es muchísimo. ¿Qué nos está diciendo esto? Que no, desde mi punto de vista, esto no es por ninguna fuente, es que no nos están atendiendo, no tenemos la capacidad de atender a las personas que son contagiadas por este virus. Entonces, creo que ahí es donde tendríamos que poner mayor atención a todas las recomendaciones que se están haciendo por parte del gobierno, por parte de las propias empresas, todas las acciones que se están tomando en torno a mantener nuestra seguridad, en mantener nuestra salud, que es lo principal. Entonces, sí es un impacto económico muy fuerte, que quizá para México, por el nivel económico que manejamos y que hemos venido sosteniendo después de varios golpes que hemos tenido, porque este será el más fuerte, pero nos pegó la guerra de China con Estados Unidos, nos pega las negociaciones del TEMEC, nos ha pegado una serie de impactos que ha tenido la economía, pero este sí va a ser muy fuerte por todos los daños colaterales. Entonces, hagamos caso de lo que nos están diciendo, quedémonos en casa, y bueno, ahí ya está la caricatura de Susana a distancia. Creo que aún somos muy ingeniosos, pero si los tomamos en serio, nos va a ir mucho mejor. Aquí lo quise poner así. ¿Cuáles son los efectos colaterales de los cuales les he estado comentando de manera aislada? Primero tenemos una crisis, que para nadie es un secreto. ¿Cuál fue el primer impacto por lo que vimos de China? La cadena de suministros. La cadena de suministros se frenó en un gran porcentaje. No sé cuántos de los que estamos aquí tengan negocios con China, pero separaron los puertos. China tiene 6 de los puertos más grandes del mundo y se estuvieron paralizados. Separó el transporte. Allá era muy complicado, aún y cuando tuvieran el inventario para embarcarnos, era muy complicado que el embarque saliera en tiempo porque no tenían personal, porque ya no podían estar en las calles o no podían estar en sus centros de trabajo para embarcarnos. Y esto es un efecto dominó, o como ahora lo conocen como el efecto látigo. Le pegas al consumidor final y de ahí viene la cadenita hasta llegar el tier 1 o el productor. Entonces, aún y cuando el productor pueda sacar el material, si no hay manera de llevarlo al productor, al consumidor final, ahí ya vas teniendo una serie de retrasos y afectaciones. Les digo, tal vez en enero nosotros en lo económico no lo veíamos tanto porque nos habíamos cubierto con un inventario razonable. Pero, pues definitivamente la cadena de suministros ha sido muy, muy afectada y los que estamos en el área de logística, comercio exterior, lo hemos vivido. ¿Qué más tenemos? El freno de inversiones. Al ser una pandemia, la mayoría de los países, grandes potencias que pueden invertir y desarrollar negocios en cualquier parte, lo frenan.
Lo frenan a nivel global porque está la incertidumbre de que no sabes qué va a pasar. No sabes cómo vamos a regresar después de una pandemia. Sí sabemos que tenemos que salir. ¿Cuánto tiempo nos va a llevar? No sabemos. China nos venía diciendo que eran 3 meses, pero ahora, sin ser datos confirmados, porque también, como saben, hay muchas noticias falsas, pero ya tuvieron los primeros 6 casos que ellos argumentan que es de personas que estaban en el extranjero, no que haya sido un brote de los mismos que ya estaban en su país, sino que son como nuevos, digámoslo de una manera. Pero si recordamos también, el verdadero impacto de este virus no es el daño letal que tiene, porque en realidad se puede controlar. El problema con este virus es la capacidad de contagios. Hay un mapa que está circulando ahí en internet que dice que de una persona contagiada de gripa, si anda en la calle, tiene la capacidad al final en 10 días de solo contagiar a 14 personas. Porque el virus no se transmite tan fácil como este. Si una persona sabe que tiene esta enfermedad, que trae el virus, y aún así sale a la calle, ella puede contagiar en 10 días, que es lo que nos están dando para poder determinar si lo tiene o no, que se desarrolle de 10 a 14 días, se pudieran llegar a contagiar 59,000 personas. Por eso es que también el aislamiento y la cuarentena. Tal vez a los que nos tocó vivir en 2009 lo de la influenza, no fue tan grave porque tampoco tenía esta capacidad de contagiarse como lo está haciendo este virus, y es ahí donde radica pues el mal. Entonces, tenemos que empezar a ver que todo esto a las personas que pueden invertir los frena. Igual nosotros desde nuestras casas, si pensabas hacer una remodelación, si pensabas comprar un carro, si pensabas hacer cualquier tipo de inversión, te frena, porque viene la incertidumbre de que no sabes si vas a poder conservar tu empleo, si te van a estar pagando al 100% como actualmente, si vas a poder conseguir fácilmente otro empleo en caso de que en tu empresa con lo que estás haciendo actualmente ya no sea necesario. Entonces, hay tantas cosas que pasa a nivel global y lo podemos aterrizar a nivel local desde cada una de nuestras casas. Esto, pues, trae también el cierre de fábricas. En la industria automotriz es muy fácil de identificar porque tenemos las armadoras, que es el foco, son las que consumen la gran mayoría de todas las autopartes. Y entonces, si estas paran, si estas ya no van a poder seguir fabricando, pues toda la cadenita hacia atrás, todos los Tier 1, 2, 3, ya también no tenemos por qué seguir produciendo. Te empiezas a crecer tus inventarios, que todos sabemos los inventarios es dinero parado. Entonces prácticamente frenas totalmente también tu economía, ya no hay flujo de efectivo como debería. Y entonces viene el desempleo y con ello todo lo que ya sabemos que puede suceder, que también entras en una recesión económica. ¿Por qué una recesión económica? Porque frenas tanto las entradas como las salidas. Simplemente la oferta y la demanda se paralizan, se quedan en un mismo punto, que vas consumiendo lo que vas necesitando, pero no hay ese flujo de efectivo que nos lleva a tener una economía en total movimiento como lo veníamos haciendo antes de esta pandemia. Pero no todo es malo. Desde mi punto de vista, una crisis siempre debe de presentar una oportunidad. Solo depende de qué tan preparados estemos y de qué tanto caso hayamos hecho a la información que se ha venido presentando. Por eso es que de un principio quería mostrarles la cronología. Como veíamos que en China en enero ya estaban
pasando, nosotros nos debimos de ir preparando. Entonces, vamos viendo estas oportunidades que podemos tener. Una es relocalización de proveedores. Les comentaba en un principio, la mayoría, pues siempre volteamos a ver a China por cuestión de precios. Entonces, ahora que pasa esto, y desde antes ya lo teníamos, podríamos ver con el TEMEC también, ya se había presentado esta oportunidad de que si sabíamos que nos estaban pidiendo porcentajes de origen mucho más altos, pues podríamos empezar a desarrollar, y aquí para los chicos emprendedores, creo que nos acompañan también algunos de ellos, es importante estar viendo esto de qué necesidades tiene actualmente el mercado y qué pequeño o mediana empresa puedo yo empezar a despegar en México con el beneficio de poder ofrecer un producto local que les dé un mayor porcentaje. Entonces ahí tenemos dos. Una que puede favorecer a nuestros clientes y la otra es que podemos desarrollar nuestro mercado local. El e-commerce. Antes siempre estaba por ahí en la internet, tú la buscabas y empezábamos a buscar. Empezó a salir Amazon, que ya es una bomba, o sea, Amazon sí ya es otro nivel, pero que esta oportunidad que se le está dando, la está aprovechando como no tienen una idea. Está Mercado Libre, que ahorita todo lo que buscas o la mayoría lo puedes localizar ahí. Los tiempos de entrega se han retrasado, sí, por los temas logísticos. Sin embargo, es una gran oportunidad. Tenemos otro de las tiendas de autoservicio, que ya lo venían desarrollando, pero no a una escala como actualmente se está necesitando. Entonces, es una gran oportunidad también. Lo que les comentaba, nuevas oportunidades de negocio. Yo aquí les puedo platicar de mi experiencia con esta situación y el desabasto que hay de cubrebocas. Estuvimos buscando tanto y los precios obviamente se van al cielo, de que en enero todavía los podías conseguir a 2.65 por pieza. Ahora te los dan de 6 hasta 14 pesos por pieza. Entonces, lo que nosotros decidimos hacer en la planta fue conseguir la materia prima y mandarlos maquilar. Nosotros no nos dedicamos a eso, pero pues sí hay oportunidades o sí hay otros pequeños talleres que nos pudieran ayudar con eso. Y entonces así de alguna manera también estás activando la economía. También batallamos para conseguir las materias primas, pero de repente dices, oye, pues no es tan malo. Podría dedicarme a eso. Quizá no venda en las cantidades que se están vendiendo actualmente por esta pandemia, pero siempre han existido los cubrebocas en el mercado. Después de ahí puedo empezar a ver si también hay cofias, batas, algo más que se pueda hacer, pero puedes ir viendo que hay nuevas oportunidades de negocio pequeñas, tal vez no en grande, pero por algo tenemos que empezar y creo que esto es un gran momento. La otra es para la industria, todos los que trabajamos, pues tenemos el famoso home office, que ya lo queríamos copiar de las grandes potencias como Alemania y parte de Europa, que ya lo hacían al menos un día a la semana, 2 días a la semana, y lo veíamos como algo que sí pudiera pasar, pero no tan en corto plazo o no tan general como lo estamos haciendo ahorita. Nosotros, bueno, a mí la mayoría de las ocasiones me tocaba pues hacerlas presenciales. Y les confieso que a mí me gustan más que sean presenciales porque como que los ves y tienes todo ahí, es la idea, estás viendo si les interesa, no, puedes cambiar. Pero sin embargo, dada esta situación, pues nos obligaron. Y creo que es muy buena porque el efecto ecológico que también estamos dando, que no estoy mencionando aquí, pero no sé si han escuchado las noticias de cómo están saliendo la fauna, cómo está llegando la ballena súper feliz, cómo están saliendo los cocodrilos a su hábitat,
cómo el cielo se está limpiando, y lo estoy diciendo de manera global, porque desde que pasó en China, que China era una nata de contaminación, igual que la Ciudad de México, está cambiando porque ya no estamos contaminando tanto, ya no tenemos la necesidad de salir y de utilizar el carro. Ahora en el súper solo te dejan de huir de una persona, entonces en lugar de llevar el carro ahí completo, que gastas mucho más, nada más va una persona y rápido, ya no te desvías a ningún otro lado. Entonces creo que también esta parte ecológica que no la estábamos viendo, que nos llamaban la atención por todos lados, que todos nos estaban gritando ya que necesitábamos hacer algo para conservar el medio ambiente y no lo estábamos logrando. Íbamos a pasos lentos. Tampoco es que no estuviéramos haciendo nada, pero con el hecho de quitar las bolsas, los popotes, todo ese tipo de cosas ya es un avance. Sin embargo, el daño que ya teníamos es mucho mayor y esta es una gran oportunidad para lograrlo. Voy a continuar con el siguiente slide. Bueno, aquí también de lo que hablábamos del comercio electrónico, la Asociación Mexicana de Ventas Online compartió el estudio Coronavirus, Impacto para el Comercio Electrónico y Recomendaciones para las Empresas, en el cual en el reporte se destaca que la propagación del virus tendrá un impacto inmediato para el e-commerce. Y bueno, es lo que les acabo de comentar. ¿Qué más tenemos aquí? Efectos aislados que se están conjuntando al mismo tiempo. No podemos dejar de lado todas las demás variables que nos afectan. En este caso tenemos la recesión mundial, por lo que ya veníamos hablando, el barril del petróleo y el dólar, que ha pasado como a segundo plano, pero sin embargo no deja de ser importante y de impactar en nuestra economía. Y pues bueno, el COVID-19 y el TEMEC, que era por lo que les comentaba al inicio. ¿Qué es la recesión mundial? Significa que el mercado deja de gastar e invertir para conservar sus recursos. Es una disminución de la actividad comercial e industrial que comporta un deceso de los salarios, de los beneficios y del empleo. Actualmente en México, por el tipo de economía que tenemos, esto ya lo estamos viviendo en fase 2. Entonces tenemos, por ejemplo, los síntomas de una recesión es el aumento del desempleo, la disminución del consumo, aumento de la cartera vencida, disminución del PIB y el aumento de inventarios. Todos los que trabajamos en la industria, esto definitivamente lo vemos actualmente, lo vivimos. ¿Por qué tenemos el barril del petróleo y el dólar como un caso aislado, pero que nos va a afectar? En esta semana se ha estado anunciando tanto el tema de un acuerdo que se hizo o presunto acuerdo entre Estados Unidos y México por el apoyo que nos dio en convencer a la OPEP de que no nos obligaran o no nos pidieran recortar los 400,000 barriles diarios de producción. ¿Esto qué significa? Es meramente oferta y demanda. Aquí no hay nada más que agregar y nada más que ver. Existía una gran producción por parte de Arabia Saudita y Rusia, que son los principales. Pero ellos seguían produciendo y no se daban cuenta que China, por el tema del COVID, o tal vez sí se daban cuenta, pero todo esto es político, creo yo, bajó la demanda del todo el petróleo que consumen y son el segundo consumidor global mayor de petróleo. Y la bajó por todo este tema. Entonces, si regresamos al slide anterior, vemos que se incrementan, en una recesión económica se incrementan los inventarios. Entonces, por ende, baja el precio del petróleo. ¿Qué es lo que vivimos aquí en México?
litros a 12.75 que lo ofrecía Costco, 12, 13, 13.5, precios que yo ni me acordaba que podíamos manejar, porque teníamos años llevándolo a 19, 19.90, hasta 20 por litro. Y esto es una gran ventaja, pero también una desventaja porque pues estamos parados también nosotros. Un ejemplo muy claro es yo lleno el tanque de la gasolina aprovechando 12.75 y ahí está parado. Entonces, en una de las recomendaciones al final, pues vamos a ver que a veces no es tan bueno comprar solo porque está barato si no lo vamos a necesitar. Pero bien, lo que les decía del acuerdo que se está manejando entre Estados Unidos y México, que de acuerdo a lo que dicen los expertos, la gran preocupación es cómo nos lo va a cobrar o a cambio de qué se nos dio este favor. Es algo que no sabemos y con este señor nada es fijo, nada es estático porque con un Twitter nos cambia la jugada cada mañana o cada que a él se le ocurre. Y en ese mismo juego, pues está entrando México. Y entonces cualquier cosa que yo les diga ahorita, mañana ya va a ser diferente. Lo que sí es un hecho es que va a seguir bajando según las estadísticas, porque la demanda del petróleo se ha contraído mucho más de lo que ellos habían pensado. Aquí lo que nos dice la analista financiera Gabriela Siller es que el recorte que la OPEP acordó fue menor al necesario para estabilizar el mercado petrolero global, debido a que la demanda se ha contraído entre un 20 y un 35 millones de barriles diarios desde el inicio de la pandemia del coronavirus. Ellos, según las estadísticas o las noticias nos dicen que la OPEP estaba pidiendo un recorte de 10 millones de barriles diarios. ¿Por qué solo se quedó el 9.7? Porque a México le perdonaron 300,000 barriles. Y pues bien, vamos a ver qué nos va a pasar en los siguientes meses, en los cuales la OPEP decida recortar nuevamente más barriles para poder seguir manteniendo el precio. Aquí lo más importante que considero es que nuestro gobierno hizo toda su programación de gastos para este año fiscal 2020 pensando en un precio de $40 por barril. Entonces, si nos regresamos hacia la empresa, pues todos a finales de año o desde la mitad del año empezamos a hacer la programación para el gasto del siguiente año, basados en proyecciones de ventas, proyecciones de precios, proyecciones de inversión. Y decimos, ok, si voy a vender, pensando en el petróleo, voy a vender 100 barriles diarios a $40, pues voy a recibir $400,000 diarios o 40,000 diarios. Y solo me voy a gastar 30, pues entonces tengo 10 para empezar a invertir y los voy a poner en el apoyo a los adultos mayores, lo voy a ir en la educación, a los ninis y todos estos proyectos que tiene el gobierno pensando en que va a tener ese ingreso. La realidad es que nos vamos en el primer cuarto y el precio del barril, ustedes ven la gráfica, ha oscilado apenas en marzo, todavía estamos en 34 aproximadamente, pero ahorita en abril estamos en $20 por barril. Entonces, eso obviamente obliga a reestructurar todas las finanzas. Y si a eso le sumamos la recesión de la economía, si a eso le sumamos que ya no tenemos las remesas de nuestros connacionales, si a eso le sumamos una serie de cosas, pues el impacto para México va a ser mucho mayor que para el resto de los países.
Por eso es nuevamente la importancia de que estemos informados, de que sepamos cómo esto se va moviendo y cómo de alguna manera todos los factores o todas las variables al final impactan en la economía. Seguramente yo no he escuchado, porque ahorita el tema principal es el COVID y la salud, pero seguramente ya el gabinete del gobierno debe estar pensando estructurar todos los planes. Sin embargo, pues el apoyo a los adultos mayores no puede disminuir precisamente por esta situación. Es a ellos a quienes más se deben de apoyar. Entonces, es una serie. Ayer participaba el representante de la Secretaría de Hacienda en la convención virtual que tuvieron del G20, donde analizan todo, pues quitar el pago de la deuda, donde le están pidiendo al Fondo Monetario Internacional pues, que a los países más afectados por lo pronto nos condonen el pago de deuda, como está pasando aquí actualmente en nuestro país. No sé si ustedes sepan, pero también las instituciones bancarias están ofreciendo planes como para que solo postergues tu deuda, tampoco no la están quitando ni condonando, simplemente te están diciendo, te voy a dar 3, 4 meses de gracia, donde no te voy a cobrar intereses, donde no puedes no pagarme y puedes hacerlo hasta el final del año. Entonces, bueno, hay muchos factores, muchos hilos que se tienen que estar moviendo en torno a cómo está el mercado global. Y espero que con esto haya quedado un poco entendible esta parte del petróleo, porque también tenemos el tipo de cambio. El tipo de cambio también es algo que nos está pegando muchísimo y que va a venir a repuntar una vez que regresemos a la normalidad y que no estamos dándole quizá la importancia que se debe por la cortina que tenemos del sector salud. Este tipo de cambio se ha incrementado de enero a la fecha en un 22%. Creo que en la historia no habíamos tenido un incremento de esta magnitud tan pronto. O sea, quizás sí lo hemos tenido, pero a lo largo del año, pero aquí en 3 meses es muchísimo. Y aquí tenemos que es por la baja en la entrada de las remesas de nuestros connacionales. Siempre habíamos dicho que es un gran importancia lo que estas remesas tienen. Sin embargo, pues con todo el paro que se dio en Estados Unidos, que es de donde principalmente vienen, pues ya esto disminuyó. La baja en las exportaciones, porque si no exportamos, pues no tenemos esas divisas. Yo me preguntaba el año pasado de cómo era posible que pudiéramos mantener un tipo de cambio de 18 cuando en los últimos 2 sexenios no lo habíamos logrado. Y bueno, comentaban que era por el nivel de exportaciones que teníamos. Nuestra balanza tenía un superávit, cosa que siempre reclamaba Donald Trump, por eso hizo tanto ruido con el TEMEC, porque decía que pues nosotros le estábamos viendo la cara, nosotros estábamos exportándole mucho más que lo que le comprábamos. Y tiene razón. Eso era lo que nos estaba llevando a mantener el tipo de cambio en 18, porque estábamos recibiendo muchos dólares que podían soportarlo. Sin embargo, pues con toda esta pandemia o el efecto, pues bajaron las exportaciones y entonces se disminuye ese colchón y se dispara el precio. Ahorita estamos hasta en 24, 24.5 y de acuerdo a los expertos, se proyecta que pudiera llegar hasta 30 pesos por dólar. Eso ya es muchísimo, porque todos los que vendemos en dólares dices, perfecto, está muy bien, pero todos los que compramos también en dólares, muchísimo. Por ejemplo, en compras, les voy a dar un ejemplo. Hay muchos proveedores locales, que también es algo de que las recomendaciones que debemos de tomar si debemos emprender un negocio, es en qué tipo de moneda voy a comprar. ¿Cuál va a ser mi moneda fuerte? Porque actualmente muchos de los proveedores locales pues te venden en pesos, porque es la moneda que aquí tenemos.
pero algunos de ellos quizá compran insumos en dólares. Y con esta paridad cambiaria, obviamente les afecta muchísimo, y entonces el precio que nos habían ofrecido cuando firmamos el contrato, no sé, a finales del año pasado, a principios de este año, pues ahorita con esta disparidad, pues ya no pueden soportarlo. Entonces nos están llegando cartas de, tenemos que hacer una revisión de contrato, ya no te voy a poder seguir vendiendo ese precio, yo no puedo soportarlo. Y del lado de la empresa pues es parte de tu análisis de riesgo que debiste haber hecho antes de mostrarme un precio, antes de decir que tu margen de ganancia a lo mejor lo sacrificabas un poco por quedarte con el negocio y que ahora este 22 nos vio rebasados. Hay una serie de cuestiones que vienen atrás de que solo veas en las noticias cuánto se está cambiando, cuánto se está disparando el tipo de cambio. Tenemos que revisar y regresar a qué tanto nos va a afectar ese 22% dentro de mi empresa, dentro de mi economía, dentro de mi pequeño negocio, por el tipo de moneda en el que compramos. Si se dedican a las inversiones, pues está excelente tener dólares porque ahorita es el momento. Pero si no, sí tendríamos que estar viendo estos factores. Por otro lado, pues tenemos el COVID-19, que trajo también una alta demanda de servicios médicos, los que les comentaba al principio, no sé cuántos de los que estamos aquí reunidos hemos batallado para conseguir todas las cubrebocas, las mascarillas, qué tan caras nos las están aumentando. No sé, una serie de los sanitizantes, todo eso que se necesita, están, una que son escasos y la otra es que están muy caros. El aislamiento obligatorio que tenemos que estar llevando porque lo que les decía de el tipo o la cantidad de contagios que se dan por una sola persona, entonces no hay más forma de parar ese tipo de contagios que el aislamiento y el impacto económico fuerte que ya hablamos en las otras. Aquí nada más un resumen de cómo está global, donde nos dicen que el 75% de las empresas sufren interrupciones en la red de suministros debido a las restricciones relacionadas con el coronavirus. Y hablamos de restricciones en toda la cadena logística. Hablamos de restricciones en la aduana, restricciones en los puertos, restricciones en el transporte, restricciones en los movimientos de las mercancías. ¿Cuántos de nosotros que traemos este tipo de mercancías de China en enero y febrero que nosotros no estábamos parados, pero sí teníamos que hacer caso de estas recomendaciones? Era todo lo que llegaba a Manzanillo, se consideraba sospechoso. Entonces, de aquí a que la aduana no tuviera tiempo de ir a revisarlo y dijera si pasa o no pasa, si puede ser despachado o no, te va retrasando todo. De por sí Manzanillo ya es un puerto saturado por naturaleza. Ahora con esta situación, todos nuestros embarques, si bien había salido en tiempo de China, no había tenido ningún contratiempo en el traslado, te llevas un mes y todavía se te atora 15 días, si bien nos iba el Manzanillo. Entonces todo esto te va retrasando y te va obligando a hacer nuevos escenarios, a cambiar nuevos procesos de producción y a ser más eficiente. O sea, no lo veamos todo como malo, sino todo esto te lleva a mejorar y a ser más eficiente. Otro es, más del 80% cree que su organización experimentará algún impacto debido a ello. 57% observó mayores plazos de entrega para componentes del Tier 1, en promedio más del doble que en 2019, y era por lo que hablábamos desde un principio, que muchos volteamos a ver a China y nunca hicimos quizá un análisis de riesgo en el que contempláramos este tipo de situaciones. Créanme que les digo, todo esto siempre nos tiene que llevar un aprendizaje, nos tiene que llevar a mejorar y a tener mejores prácticas en nuestros procesos. Y ahora no sé si IATF antes no contemplaba un análisis de riesgo en estas situaciones. Sí te pide análisis de riesgo, pero meramente más de la producción y entregas.
pero quizá un análisis de riesgo por una pandemia, nadie lo teníamos en el radar quizá. Quizá algunas personas sí, porque tampoco es la primera. Tenemos 5, el del ébola, la gripe española, que ya nos habían llevado a algo similar. Sin embargo, como que nuestra memoria es corta y lo dejamos ahí. A partir de esto, creo yo que uno de los aprendizajes que nos debemos de llevar es hacer un análisis de riesgo considerando este tipo de situaciones. Igual y nunca pasan, que ya no nos vuelva a suceder, pero es mejor prevenir y ahorita, como dicen, es mejor pecar de exagerado que quedarnos sentados. Los fabricantes en China operan al 50% de su capacidad con 56% del personal normal. Y de esta manera, no sé, la verdad, si sea algún lineamiento por la OMS o por la Organización Mundial de Comercio o por algo, pero creo que todos los países están siguiendo la misma dinámica de no empezar todos al 100%, sino de una manera escalonada. Y para México, pues también así está planteado y tenemos que esperar a que la economía se vaya repuntando poco a poco de acuerdo a cómo nos lo vayan permitiendo. Más del 40% no tiene un plan ante la interrupción del suministro, es relacionado con lo que les acabo de comentar, y el 62% está experimentando retrasos en la recepción de pedidos de China y Europa. ¿Cuál es el otro factor externo? El TEMEC. ¿Qué tenía que ver el TEMEC con el COVID-19? Pues desde mi punto de vista, ustedes podrán tener otro criterio, pero desde mi punto de vista son las reglas de origen, que con toda esta situación, pues obviamente si no estábamos preparados desde hace 2 años que empezaron con el ruido de la renegociación, pues ahora que ya se ratificó, creo que no estamos al 100% preparados. Sí, ya muchas de las empresas iniciaron con cambios, principalmente las armadoras. Ya desde el año pasado te estaban pidiendo análisis de cumplimiento de origen basado en los criterios, aún y cuando no fueran ratificados, pero en los criterios que ya estaban planteados en el tratado. De alguna manera creo que sí, ya estaban preparados, pero siempre tenemos la esperanza de que nos posterguen la entrada y entonces ir mejorando o entonces ir terminando los procesos que estamos cocinando. Pero ahorita de repente Canadá decidió ratificarlo un día antes de que se declarara la pandemia y pues nos agarró con los dedos en la puerta porque estábamos más preocupados por la logística, por la producción, por el flujo de efectivo, que por si entra o no el tratado. Y encaminado a esto, la CONCAMIN pues está sumándose de acuerdo a las demandas del sector automotriz nacional y plantea que no es posible o está pidiendo que se aplace la entrada en vigor para el próximo 1 de junio. Porque obviamente, como les decía, esto es muy dinámico y hay demasiada incertidumbre todavía, al menos para México, porque si bien Estados Unidos ya está pensando reincorporarse en mayo, México todavía no sabemos porque apenas está en la fase 2, no sabemos cómo va a estar la fase 3, y para junio, pues ya tendríamos que estar listos para entrar en vigor. La industria automotriz ha planteado a las diferentes instituciones que el TEMEC no puede entrar en vigor el 1 de junio próximo y que las reglamentaciones uniformes y las reglas de origen sean obligatorias a partir del 1 de enero del 2021, basado en las circunstancias actuales y la complejidad de la cadena de insumos de esta industria y la logística para su articulación. Quizá muchos todavía estaban viendo si ya cambiaban la compra de China a México, por lo que les decía desde un principio de la oportunidad que hay para nuestro país en poder ofrecer productos originarios. No lo sabemos y todavía dice, esta solicitud deriva del hecho de que a la fecha, o sea, esto fue el 27 de marzo, 67 días antes del 1 de junio, la industria aún no conoce el texto oficial de las reglamentaciones uniformes mediante las cuales se establece con detalle la metodología que deberá aplicarse
para realizar los cálculos del valor de contenido regional para cumplir con las nuevas reglas establecidas en el tema. Y lo que nos dicen es que en una empresa te lleva al menos 6 meses poder establecer todo esto, pero desde mi punto de vista y por la experiencia que me ha llevado, 6 meses es para establecer el proceso en el cual vas a estar enviando ya los documentos o en el cual vas a estar recibiendo las solicitudes de origen, más no el cómo lograr que todos tus materiales o todos tus insumos puedan dar el origen. Si empiezas a ver que si es alto arancelario, empiezas a analizar que si cumples con la fórmula del 75% de acuerdo al valor de contenido regional, que si utilizas el minimis, que si utilizas productos intermedios. Eso no te lleva 6 meses porque es un jugar de, y si quito este material de China y ahora lo pongo en México, ok, ya doy el porcentaje. O aún lo quito y lo pongo, pero como el valor está al mínimo, no me ayuda. Entonces no es tan fácil, por eso les digo, las armadoras ahorita ya llevan más de un año pidiendo esto y pues todos los Tier 1, 2 y 3 también estamos en eso, pero sí nos ayudaría mucho el que lo pudieran aplazar. Y este es un dato nada más relevante porque para México la industria automotriz fue considerada como una actividad no esencial. Sin embargo, tenemos que la industria automotriz en los últimos 10 años ha generado el 20% del PIB manufacturero y ha dado empleos a casi 900,000 familias que benefician a 3.5 millones de mexicanos. Entonces, si ustedes toman estas cifras y las llevamos a la actualidad, ¿qué gran porcentaje de esto ya está desempleado o ya está percibiendo un salario a la mitad? Y tenemos la incertidumbre de que ahora que regresemos, si nos vamos a lo que les había comentado, es una gran oportunidad para hacer una reingeniería en la industria o una reingeniería en los procesos. Quizá yo que hacía un proceso que de acuerdo a esa mejora o esa reingeniería se elimina, pues también me quedaré sin empleo. Entonces tendríamos que estar pensando en este gran impacto de qué es lo que está sucediendo y cómo regresaríamos. Y tenemos lo del valor de contenido laboral que ni siquiera estaba establecido bien cómo se debe de calcular en el tratado. Por eso es que sería otra gran variable para que se pueda usar. Sin embargo, no ha protestado a favor o en contra el presidente de la República ni los senadores. Así que lo más seguro es que Secretaría de Economía dice que sí se está preparando para entrar en vigor el día 1 y lo más seguro es que así vaya a ser. Y pues bien, ya nada más como resumen para este segmento, esta parte, tenemos que lo han clasificado en alto, moderado y bajo impacto. Y pues obviamente tenemos los altos, que pues es el vestido. Nadie ahorita se va a estar preocupando por comprarse la playera Dolce & Gabbana. Manufacturas automotrices, proveedores automotrices, bienes de consumo durable, juegos de azar. Las bebidas son moderadas porque, bueno, ahí no podemos prescindir mucho. Los químicos, la manufactura, servicios de medios, metales y minería, aceites, gases. Luego también tenemos como altos el alojamiento. Todos sabemos que esto, pues obviamente si te bloquean todos los vuelos, pues también es un gran impacto en el turismo. Las aerolíneas de pasajeros, las ventas al minoreo y los envíos globales. Y como bajos, pues todos los que son esenciales. Materiales de construcción, la defensa, equipo y transportación, rentas, embalajes, la farmacéutica principalmente, bienes raíces, la comida, que es para lo que, si seguimos el ejemplo de Europa, solo tenían permiso para conseguir alimentos. Las telecomunicaciones, que es lo que estamos haciendo ahorita, todos ahora con la cuarentena se voltean a ver los medios virtuales de cómo empezar a hacer las conferencias, de cómo empezar a hacer este tipo de ejercicios que estamos haciendo nosotros ahorita, que es la videoconferencia, empezar a utilizar los medios
Y pues bien, la basura que como les decía, aún y cuando sí estamos apoyando mucho a la ecología, seguimos produciendo y esto va a ser impactado. Y pues bueno, la gran oportunidad es las compañías de servicios de Internet, las ventas por Internet también, y pues la minería y de oro, porque el oro ahorita está en un precio, un pico muy, muy alto, lo que no había tenido en varios años atrás. Esto es lo que les decía, el impacto que ha tenido en México, cómo se ha manejado, que no es diferente a los otros países, por eso les comentaba que quizás sean los lineamientos que está poniendo la Organización Mundial de Comercio, no lo sé. Pero México consideró todo lo que está fuera de este rubro que publicó en el Diario Oficial como actividades no esenciales y dentro de ellas está la automotriz, que como les decía, tiene un gran impacto en la economía, entonces no sé por qué lo consideraron como no esenciales y nos está pegando muchísimo. Pero nos dice que las actividades esenciales son las que son directamente necesarias para atender la emergencia sanitaria, obviamente tendría que estar en primer lugar. Toda la farmacéutica, las involucradas en la seguridad pública y la protección ciudadana, la defensa de la integridad y la soberanía nacional, la procuración e impartición de justicia, así como las actividades legislativas en los niveles federales y estatales. Obviamente estas actividades son esenciales, se tienen que seguir haciendo, pero también siguen utilizando o aplicando todas las medidas y se pueden utilizar los medios virtuales. También nos dice, obviamente, para mitigar un poco más el efecto en lo económico, son las de los sectores fundamentalmente de la economía como los financieros, la recaudación tributaria. Las grandes empresas esperaban tener el beneficio como pasó en 2009, donde les condonaron algún porcentaje o todo del ISR. Esta vez no pasó, se tuvo que declarar y se tiene que pagar. La distribución y venta de energéticos, gasolinas, la generación y distribución de agua potable, industria de alimentos, bebidas no alcohólicas, mercados de alimentos, supermercados, tiendas de autoservicio, abarrotes, todo lo que nos pueda ayudar a sobrevivir esta cuarentena. La otra son las relacionadas directamente con la operación de los programas sociales del gobierno, que ya hablábamos de los apoyos a los de la tercera edad, los apoyos a los estudiantes, los apoyos a los, bueno, no sé si todavía se los sigan dando a los ninis, pero bueno, eso no se puede suspender, pero también es lo que les comentaba en un principio, tendríamos que ver qué impacto nos tiene, porque nuestros ingresos o los ingresos para el país basados en las ventas del petróleo obviamente están al 50%, si no es que menos, y si aquí se está incrementando, ya ahí hay un desbalance que tendríamos que esperar, qué es lo que nos ofrecen las autoridades para poder soportar. Y las necesarias para la conservación, mantenimiento y reparación de la infraestructura crítica que aseguran la producción y distribución de servicios indispensables. Nuevamente, todo lo relacionado a los materiales básicos para sobrevivir. Y bien, aquí ya vamos a pasar a lo que son las recomendaciones, que es el objetivo principal de esta videoconferencia. Y pues las recomendaciones muy generales para todas las empresas, pequeñas o medianas o grandes empresas, es cuida a la gente, la debemos de cuidar de los riesgos de contagio, porque pues son lo más importante. Claro que sin ellos, pues la economía no gira, aun y cuando estábamos ya inmersos en la industria 4.0, en que ya estabas automatizando muchos procesos, aun y cuando ya estábamos pensando en todos los autos eléctricos, estábamos pensando en una gran cantidad de cosas, en robotizadas, la industria muy robotizada. La gente sigue siendo indispensable, seguimos siendo necesarios y lo único que tenemos que ir haciendo pues es prepararnos para adecuarnos a cada una de las nuevas actividades.
Asegurar tus ingresos. Esa es otra de lo que tenemos que hacer. Y si nos regresamos al slide del principio, era, pues separan las inversiones. Entonces, por el momento, si estabas pensando en invertir en cualquier situación que no sea para sobrevivir, pues dejémoslo ahí, asegurarlo, y ya una vez que esto pase y nos recuperemos, podríamos volver a intentarlo. Recupera tu cartera. Es si son una empresa y tienen deudas o tienen a quien les deba, perdón, pues pueden empezar a recuperarla. Elimina temporalmente los negocios que estás probando, experimentando. Enfócate a tu negocio principal. Es lo que estás actualmente, lo que ya conoces, lo que ya manejas al 100 y no hay momento para experimentar. Cuida tus gastos, pero no detengas la operación. No detengas los pagos a proveedores. Este último punto de este renglón es, desde mi punto de vista, el más importante, ya que, como les decía, es un efecto dominó. Y ya hay proveedores grandes que quizá puedan soportar el que no les pagues 2 meses, el que no les pagues 3 meses, pero hay proveedores muy pequeños que no te pueden aguantar el no recibir un pago, aun y cuando los términos de crédito sean muy largos, pero si es un proveedor constante, cada mes está recibiendo un pago. Y el no recibirlo para él quizá impacte el no pagar nóminas, y el no pagar nóminas impacta en que esta persona no tenga para comprar qué comer, y entonces se va haciendo una cadena. Por eso es muy importante que no se les detenga los pagos a los proveedores. No estoy hablando de todos, les digo, quizá haya empresas con los cuales tengan proveedores muy grandes que se solidaricen con esta situación y sí puedan esperar a que se les pague después de 2, 3 meses, pero por el momento no. Sé eficiente donde puedas, sé eficiente sin sacrificar la operación. Lo que les decía, tal vez ahorita dentro de nuestra cadena productiva hay un paso que es muy sencillo, que si le pones un sensor o si pones cualquier situación, lo puedes hacer y te ahorras un paso. Esta es una gran oportunidad, como les mencionaba anteriormente, para hacer una reingeniería. Quizá aquí nos demos cuenta de cuántos desperdicios, hablando de la industria, cuántos tipos de desperdicios tenemos que no nos hemos dado cuenta por la famosa ceguera de taller que siempre se maneja, y que quizá ahorita es el momento de ser eficiente, pero sin que esto afecte a la producción. Planea 24 meses de operación al 50% en ventas. O sea, ahorita lo que les decía es, todas las empresas tenemos que reestructurar el plan de producción o el plan de trabajo que se había hecho el año pasado basado en unas estadísticas que actualmente ya no son reales. Ya no estamos vendiendo lo que pensábamos vender, igualito al ejemplo de Pemex. Entonces, en ese sentido, pues ahorita es mejor planear y ser muy conservadores y decir, voy a vender el resto del año, principios del próximo año, quizás solo el 50%, por el escalonamiento que va a venir llevando la economía, porque no vamos a poder arrancar al 100%. Entonces es mejor ser conservador y decir, ¿qué de esos desperdicios yo puedo ahorrarme? Porque solo voy a tener un 50% de ventas. Obviamente mis gastos tienen que ser también en un 50%. Entonces van a escuchar mucho y quizá ya lo están viviendo de sus empresas. Es una gran demanda para las áreas de compras de reduce el gasto, habla con tus proveedores, todos empiecen a buscar ahorros. Todas las áreas debemos de empezar a buscar ahorros, de cómo ser eficientes, de cómo evitar esos desperdicios, de tal manera que mis gastos, aun y cuando sean menores mis ingresos, mis gastos también sean menores en esa misma proporción. Compras responsables e inteligentes a la necesidad específica del momento. El ejemplo que les daba de la gasolina, pues sí está muy barata y puedo aprovechar ahorita, pero si se va a quedar ahí parada, si no le voy a sacar realmente un beneficio, ¿valdrá la pena? Quizá para algunas personas digan sí, porque es un producto no perecedero, porque es un producto que yo puedo tener ahí los
puedo soportar los 5 meses si gustas o el resto del año, pero sé que lo voy a vender el próximo año y entonces en ese momento yo tendré la ganancia. Todos tendríamos que hacer un análisis. No todo esto aplica para todos. Estas recomendaciones son para que ustedes las consideren y las tropicalicen a su área, las tropicalicen a su actividad y vean si les aplica o no. No compras de pánico. Hay tantos memes del papel higiénico que yo todavía no entiendo por qué razón todos fueron a comprar papel higiénico. No me queda claro cómo nos podría ayudar eso a sobrevivir. Sí tener una cantidad considerable pensando en que toda la familia va a estar todo el día en casa y quizá el consumo del papel pues se va a incrementar, pero no al grado de hacer una compra de pánico de esto. Pero bueno, cada quien de acuerdo a sus necesidades. No compras de materiales innecesarios. No sé, aquí me acordaba de Ludovico Peluche, no sé a quién le guste la familia Peluche, quizá un poco tonto, pero de repente me desestresa. Y veía cuando compró unas llantas que ni carro tenía, bueno, no tenía tractor donde las podía poner, pero como estaban en oferta, pues las compró. Pues bueno, dices, a lo mejor si las piensas revender, puede ser un negocio, pero nada más por aprovechar la oferta, no lo sé. Creo que ahorita es momento de hacernos más la pregunta de, ¿realmente lo necesito? Si voy al súper y veo que está una oferta, antes de ver qué tanto me voy a ahorrar, es qué tanto lo voy a necesitar. Evalúa de tu equipo quién puede hacer home office y quién no. Porque esto, les decía, era algo que ya venían haciendo las grandes industrias, los grandes países. Sin embargo, nosotros ya lo teníamos y me van a decir en algunas empresas, sí, nosotros ya lo aplicábamos, entonces fue transparente el cambio, pero quizá haya otras que no. Si me regreso un poco a las pequeñas y medianas empresas, quizá no todas tienen... ok. Sí, les decía que mi nombre es Mayra Ruiz, soy licenciada en Comercio Exterior por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, tengo más de 15 años de experiencia en la industria. Mi puesto actual es supervisor de compras y comercio exterior. Mis actividades extras, soy coordinadora del Comité de Comercio Exterior en COMSE San Luis Potosí. Por parte de Max on Wheels, ganamos el Premio Nacional de Exportación en 2018, el Premio Estatal para el mismo año, y a partir de ahí, pues soy evaluador activo del Premio Estatal de Exportación. Tengo como educación continua la actualización constante en temas de comercio exterior que todos los días cambian. Esto es como la medicina, tenemos que estar actualizados si no nos quedamos atrás. Diplomado en alta dirección por la UCEM, diplomado en logística de clase mundial, tengo una certificación de Green Belt y tengo una certificación como auditor de CITIPAD. Es lo más relevante que pudiera mostrarles de mí. Ya al final que tengamos la sesión de preguntas, vamos viendo si tienen alguna sobre mis actividades, sobre algo que los pueda apoyar, lo que ustedes necesiten. Me voy a poner a sus órdenes a través de Mari Grupo Prasad o Gobierno del Estado de Querétaro. Pueden contactarme o hacer cualquier petición. Nos habíamos quedado en las recomendaciones, donde hablábamos de no compras de materiales innecesarios, evaluar lo de home office, manejar múltiples turnos para que la gente pueda trabajar en las fábricas y canales de distribución, es armar equipos de trabajo. Aquí les puedo dar un ejemplo muy sencillo que nos impactó mucho y creo que fue la forma en la que la podíamos hacer. Nosotros tenemos una empresa externa que nos apoya con la limpieza de toda la planta. Y pues son señoras, algunas son de la tercera edad, algunas otras son madres solteras. Y bueno, obviamente el proveedor, cuando nosotros le dijimos, ¿sabes qué? Todo abril vamos a estar parados, no vamos a trabajar, pues no vamos a poder recibir una factura. De entrada, si lo ves en números fríos, pues eso es.
la parte de dirección es, si no tengo ventas, tampoco debo de tener gastos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hablamos con el proveedor y el proveedor así, tan fácil, porque quizá dentro de su desesperación y el impacto que esto tiene, pues te hace reaccionar de esa forma y nos dice, pues yo no puedo seguir manteniendo la plantilla, porque también no eres la única empresa, todas las empresas están en la misma situación, los voy a despedir. Entonces de repente regresas del lado personal, ya no lo ves por el lado de los números y dices, qué mala onda, porque si a mí me estuviera pasando eso o a alguien de mi familia, pues es un impacto muy fuerte. Y si vemos las primeras recomendaciones es, pues cuida a tu gente, porque esto va a pasar. Y después de que eso pase, ¿qué vamos a hacer? Voy a necesitar nuevamente gente y quizá les llame a las mismas personas, pero no las pude ayudar en el momento de crisis. Entonces, regresas y dices, pues sí, o sea, digo, si nos vamos a los números, tiene toda la razón. Pero si nos vamos a la parte social, la parte en la que vamos a apoyar es, oye, ¿sabes qué? Pues no lo despidas, porque también pobres no van a encontrar otro trabajo así de inmediato, por la misma situación. Entonces mejor vamos armando equipos. Yo de cualquier manera, aún y cuando la planta está parada, hay polvo, se va a ensuciar. Entonces, ¿por qué no? Tenemos una plantilla de 9 personas. ¿Por qué no las vamos rolando de tal manera que al menos 1 o 2 días a la semana reciban el 100% de su salario porque lo trabajaron bien y el resto de la semana se les pague al 50%? Y entonces empezamos la negociación, tan solo, no solo tenemos limpieza, también tenemos otros externos que nos ayudan con procesos de embalajes, que otros externos que nos ayudan con la planta tratadora de agua y así, ¿no? Con varios. Entonces empezamos a analizar el mismo esquema y decimos, si como empresa no te pega tanto, pues podríamos ayudar a esta gente que tal vez para ti el salario del 100% no represente nada, pero para ellos representa mucho. Entonces, es ahí donde tenemos que empezar a jugar con nuestros activos y con nuestra economía. Quizá haya otras empresas que de plano sí digan, pues aunque se me parte el corazón, no lo puedo soportar. Y es válido. Yo recuerdo un video que salió del presidente de Argentina donde decía que se les pagara al 100% a todos los empleados, lo mismo que también dijo México, solo que en Argentina el gobierno apoyaba con eso y les pedía a los empresarios que hicieran lo mismo porque las ganancias que ellos tenían no se las iban a acabar. Entonces, el apoyar a que los mexicanos somos muy dados a eso. Perdemos 5 o 10 minutos ahí saludándonos, contándonos qué hicimos el día anterior, si nos peleamos o no con el esposo, si el hijo o la hija hizo la tarea. Y cuando ya es así por línea se pierde eso y entonces dices, bueno, a lo que venimos y vamos a tratar y esta es la agenda y son mucho más eficientes, creo yo. Y aprovecha los canales digitales para estar cerca de tus clientes, mantener y aumentar tus ventas. Y es lo que les comentaba, la comunicación, la información es muy importante. Mantener esa comunicación con nuestros proveedores o con nuestros clientes para, en base a eso, ir ajustando nuestros planes de producción son vitales. ¿Por qué hablo con los proveedores? Porque todos estamos en la incertidumbre. Entonces, al principio quizá mandabas un comunicado donde decías, voy a parar recibo de materiales de un 1 de abril al 15 de abril, porque todo el mundo decía que quizá para el 16 regresaba. Entonces, los proveedores dicen, ok, puedo aguantar y ya sé que no le voy a entregar. Pero si después ya te pierdes y no les comunicas, pues empieza, la incertidumbre crece aún más. Entonces, es quizá ya cuando se vaya a cumplir el plazo que habías dado, volver a mandar otro comunicado. Debido a la situación, seguimos parados y ahora va a ser hasta el 30 de abril, como está. Ahorita me acaban de decir que publicaron las noticias, que ya esto se alarga hasta el 30 de mayo,
Entonces, para México, entonces lo que ya nos había dicho ayer Trump, que ellos iniciaban la primera semana de mayo, quizá ya no sea posible. Quizá México está tomando esa decisión de hasta el 30 de mayo derivado de situaciones externas. Todavía no lo sé, me lo acaban de comentar. Entonces, esa comunicación de estar diciendo cómo va a ser que a tus proveedores quizá no sea sorpresa, pero sí es de mantener esa cercanía, de mantener ahí de, hey, sigo contigo. Cuando esto pase, vamos a seguir trabajando. Voy a seguir necesitando mis materiales. No los vendas, no los deseches, no caigas en la desesperación de, pues ya los voy a vender porque esta empresa quién sabe cuándo regrese. No, guárdamelos, los voy a necesitar, pero ahorita no. Entonces creo que eso es muy importante. La otra es desarrolla canales de comunicación digital, a eso ya lo habíamos visto. Digitaliza tu negocio en la medida de lo posible. Lo que les decía, regresar al e-commerce, entrar a plataformas. Ayer vi en las noticias que publicaba Bancomer una invitación para aquellos que pudieran desarrollar aplicaciones que pudieran utilizar las tienditas que son familiares, que son el sustento de una familia pequeña o que tal vez son el sustento de nuestros abuelos. A ellos estaba pidiendo que se desarrollara una aplicación para entrar precisamente a esto de la digitalización y creo que es un camino que la crisis nos va a llevar a esta gran oportunidad. Entonces, también ahí se los externo por si alguien es bueno en las aplicaciones, podríamos sacarlas. Recuerda que crisis es oportunidad, lo que les comentaba, busca oportunidades donde otros no las visualizan. Si sobrevives a una crisis, puedes multiplicar tu negocio fácilmente, la economía de guerra. Siempre tenemos el ejemplo de Japón, se levantó de una guerra devastadora, entonces nosotros no tenemos por qué ser diferentes. Esta crisis es temporal y se va a terminar, y bien viene la fórmula de paciencia entre desesperación, pues ahí ya queda en el limbo la respuesta, no depende de cada uno cómo lo apliquemos y cómo nos funcione. Crear un plan financiero que te ayude a anticipar tus requerimientos financieros para que puedas gastar e invertir adecuadamente. No entres en desesperación nuevamente, no despidas a las personas en tu empresa, invierte en tu gente. Ahorita, por ejemplo, invertir en tu gente es capacitación. Me gusta mucho esta iniciativa de gobierno del Estado junto con Grupo Prasad y los felicito nuevamente, porque esto es lo que es valioso y eso es lo que podríamos estar aprovechando nuestro tiempo. Hay otras empresas que también están ofreciendo cursos en línea que podríamos aprovechar este tiempo para seguirnos preparando y cuando regresemos más fuertes. Si respetas el plan financiero, podrás avanzar sin complicaciones a través de cualquier crisis. Y ya es momento de innovar, cambiar y adaptarse, reconfigurar tus actividades y la productividad. Lo mismo que les decía, la reingeniería, la mejora continua, la innovación es lo que nos va a llevar a permanecer. Y bien, vienen ahora las recomendaciones en la red de suministros, que es otro de los objetivos de este gran tema, y es revisa tus niveles de inventario. Lo que les decía es, quizá me quedé, hay muchas empresas que compran Just Do It, que es aquí en el momento solo lo que necesito para este día, Y quizá el proveedor también así lo va haciendo y el productor también así lo va haciendo. Entonces, quizá cuando regresemos de golpe o regresemos escalonados o regresemos, no lo sabemos. Entonces, tenemos que estar revisando nuestros inventarios de tal forma que hagamos los 3 escenarios, si regreso escalonado, si tengo 3 líneas de producción, voy a regresar con una, ¿qué tanto voy a necesitar para el arranque de esa línea? O voy a empezar con 2. Entonces, los que estamos en el área de compras, los que estamos en el área de comercio exterior, tenemos que empezar a ver eso, porque quizá compra solo diga, sí voy a necesitar 100 tornillos, pero el de logística dice, sí, 100 tornillos, pero ahorita todavía está cerrado el puerto donde yo lo traigo. Estados Unidos todavía no permite la exportación. Los fletes están carísimos por esta situación. Hay muchas situaciones que tendríamos que estar revisando y ver qué es lo que podemos hacer. Planificar la demanda y producción con base en múltiples escenarios, lo que les comentaba. ¿Cómo priorizar clientes cuando no existe suficientes suministros o inventarios?
ahí lo que les decía a unos, podemos regresarnos a clientes o a proveedores. Yo voy a cuidar a mi proveedor que más me cumple, a mi proveedor que ha estado conmigo siempre apoyándome, a mi proveedor que no me falla en las entregas, mi proveedor que se solidariza y me entrega precios adecuados. Entonces yo tengo que empezar a hacer una lista y empezar a priorizar con qué proveedores voy a trabajar, con quiénes sí voy a seguir. A lo mejor es oportunidad de decir, pues ya le voy a buscar con otro proveedor porque si pasa cualquier cosa, este proveedor es tan pequeño que no tiene una manera de sustentar mis entregas, a la primera de cambios puede tronar, entonces ver si es posible desarrollarlo y apoyarlo o bien definitivamente cambiar, o sea, si es cuestión de mercado y lo tenemos que ir analizando. Realizar un mapeo de todos mis proveedores de acuerdo a la cadena logística. ¿Dónde está cada uno y cuáles son las afectaciones que yo tendría, tanto de puertos, de aduanas, marítimos? Todo tendría que estar revisando. Identificar proveedores críticos. ¿Qué son proveedores críticos? Aquellos que quizás son únicos, porque para la máquina X, este es el fabricante y tiene las patentes y tiene los permisos y es el único que puede venderme esa refacción. Ese es un proveedor crítico que yo tengo que cuidar y tengo que estar viendo en relación a mis inventarios cómo manejarlo. Otro proveedor crítico puede ser de fabricación. Es algo que solo este proveedor me fabrica porque tiene los diseños, porque tiene los materiales, pero es un tiempo de entrega muy largo, que si a mí me truena hoy esta refacción, me voy a tardar 6 meses, 8 meses en que me lo entregue. Eso es un proveedor crítico y quizá de acuerdo a mi inventario yo puedo empezar a ver si se lo pido ahorita o me espero. Diversificar fuentes de proveeduría, lo veíamos desde el primer slide. Gestionar el transporte de carga aérea y marítimo. ¿Esto por qué? Por toda la demanda que hay y quizá una vez que regresemos la demanda va a colapsar. Ahora al revés, cuando todo se paraliza, después puede colapsar por la demanda. Entonces empezar con las marítimos y con las cargas aéreas, con lo terrestre, empezar a programar, oye, ¿sabes qué? De acuerdo a mi escenario A, yo empezaría la planta 1 y necesitaría, no sé, 3 camiones. De acuerdo al escenario B, si empiezo con 2 líneas, yo voy a necesitar 6 camiones. Entonces, quizá tu proveedor de transporte diga, pues entre 3 y 6, le dejo 5, le dejo 4. Pero ya no te va a pegar porque tú ya tienes una planeación. Desarrollar esquemas de consolidación de carga y de diversificación de servicios logísticos. Ahí tenemos una herramienta en comercio exterior donde te permiten hacer pedimentos consolidados de diferentes proveedores siempre y cuando sea SOEA. O creo que ahora ya siendo certificada en IVA y EPS. Entonces, ¿por qué no asociarnos? En los parques conocemos a toda la gente, en el área de comercio exterior es muy pequeña y nos conocemos mucho. Que puedes decir, oye, los 3 traemos de Michigan, que ahorita es un foco fuerte para la industria en Estados Unidos. ¿Por qué no empezamos a comprar de poquito? Porque pues, no sabemos cómo va a estar esta situación, pero para que no se me incrementen los costos, ¿por qué no nos asociamos, contratamos un solo transporte y podemos importar ahí el material de los 3 o 4? Esa pudiera ser una opción. La otra, tenemos recintos fiscalizados estratégicos que son una zona libre de impuestos y que no vence tu material ahí. Tienen hasta 6 años, 5 años del material ahí. Entonces, ¿por qué no? Si sé que en los puertos va a estar muy crítico, porque así va a ser, los empiezo a jalar, empiezo a comprar de poco y los voy jalando y los meto al recinto fiscalizado. En San Luis Potosí hay 3 o 4. En Querétaro, no, en Guanajuato creo que hay 1. Entonces, ¿por qué no voy utilizando esas figuras? ¿Me va a costar el almacenaje? Sí, pero versus el paro de línea o el retraso en mi producción por tener el material en un puerto y que no se va a despachar rápido. Entonces, esos tipos de escenarios, los que estamos en el área de comercio exterior, son los que debemos de estar ideando, tenemos que estar presentando y notificarlos, porque luego también podemos ser muy buenos y tenemos todos los escenarios, pero no los quedamos nosotros y no les dijimos al de compras, no le dijimos al de producción, no le dijimos a dirección para que nos autorizara, no le dijimos a los financieros para que forecasteara el dinero. Entonces, aun cuando nuestro plan es buenísimo, si el financiero te dice no tengo para pagar un almacenaje y me va a incrementar mis costos, pues entonces ya no lo vas a poder hacer.
Entonces es importante hacerlo y comunicarlo. Crear un plan de resiliencia logística. ¿Qué es esto? Es la capacidad que tenemos de regresar al mismo estado. Si lo vemos como una liga, estiras tú la liga, ¿qué capacidad tiene de regresar a su mismo estado y en qué tiempo? Eso es lo que tenemos que estar viendo en logística, es cómo va a reabrirse los puertos, cómo van a poder ir regresando y cómo yo voy a poder ir aprovechando esas oportunidades para aplicarlo a mi operación. Y por último, planificar la gestión financiera, lo que les decía. Los financieros están tan preocupados ahorita porque su proyección de producción y ganancia que tenían planeado lo hicieron en base a unos números que hoy en día son totalmente diferentes. Entonces ellos están replanteando nuevamente todos los gastos. Y si nosotros no comunicamos lo que tenemos pensado o los gastos en los que vamos a incurrir, esto no va a funcionar. Siguiendo con las recomendaciones en las finanzas personales, que no son muy diferentes a las que ya revisamos para las empresas. Sin embargo, les digo, ahí están, cada quien sabe cuáles tomaríamos y qué haríamos. Una es crear un presupuesto personal y compararlo con mis ingresos, lo básico. Siempre nos lo han dicho, pero siempre gastamos más de lo que podemos recibir y ahí tenemos el problema. Crea una reserva de 3 meses de egresos en tu plan financiero personal. En la medida de lo posible, sé que quizá para muchos no nos sea posible hacer esto, pero en la medida de lo posible es tener un ahorro. Ahorita estando en casa, pues digo, ya te ahorras la gasolina, entonces ese dinero dices, voy a hacer como que si lo estuviera gastando y lo voy a meter al cochinito. Ya te ahorras los 10, 15 pesos del café si es que comprabas, o los 100 si es que eres de Starbucks. Hay gente muy fresa que se va a Starbucks. Puedes agarrarlo y los metes ahí. Ya no estás gastando en la comida si eres de los que comes fuera o en la empresa no te dan esa prestación. Todo ese dinerito lo puedes ir metiendo a ese colchón y te va a ir ayudando a alargar la cuarentena de una mejor manera. Calcula tu patrimonio neto. Recuerda, todo se puede vender en cualquier momento. No estamos diciendo que ahorita, pero si llegara a suceder esto, ¿qué pudiera vender? Y eso va con nuestra cultura que de repente no tenemos nada en bienes. Todo lo compramos así, no sé, te vas a Liverpool en la venta nocturna y compras de todo lo que hay porque está la oferta, pero de repente es algo que se devalúa rápido y que no vas a poder atesorar. Entonces, creo que es momento de replantear en qué gastamos, qué compramos y que ese patrimonio yo lo pueda vender y aún si es un carro ya está devaluado, pero ya lo usé, ya me dio un servicio y puedo tener una ganancia aún. Renegociar tus deudas, lo que les comentaba anteriormente. Ahorita todas las instituciones financieras están ofreciendo planes para que te ayuden a diferir tus deudas. No te las van a condonar, eso es un hecho, pero a diferir los pagos sin intereses. Pero, ojo, ellas lo están ofreciendo y depende de nosotros si lo aceptamos o no. Entonces, es muy curioso que entras a la banca de HSBC y te dice que tienen esa oferta, pero que mientras no te den el visto bueno, mientras no te lo autoricen, tú tienes que seguir pagando. No es de, pues ya me lo ofreció, yo ya ingresé mi trámite y pues bueno, creo que este mes ya no lo voy a pagar. Llegó el corte y no pagaste. No. Asegúrate de pedir primero el financiamiento y que te lo aprueben. Y a partir de ahí, entonces sí empieza a diferir tus pagos. Pero si no, hay que pagarlos y hay que hacer el colchoncito para eso. Cobra tus préstamos. Lo que les decía es, híjole, yo le presté a mi vecina y pues qué pena porque también está en la misma situación, pero pues lo necesito. Y es algo de lo que tú puedes ir haciendo tu lista de dónde puedes ir haciendo tu colchoncito para poder sobrevivir. Pon atención a las medidas del gobierno. La mañanera es tediosa, pero luego pueden agarrar ahí en YouTube y hacer un resumen. Pero es importante, no sé qué tanto de lo que digan ahí es verdadero, pero es mejor estar informados. Saca provecho a los incentivos. Ayer me llegó un
una invitación o circular, no sé, por WhatsApp, que se está dando apoyo a las mujeres. Te dan una tarjeta y no sé cuánto dinero te deposite. Quizá algunas de nosotras digamos, no le voy a hacer caso, tal vez es una mentira. Pero quizá otros no, digamos, sí, ¿por qué no? Yo sí aproveché una oferta, les voy a ser sincera. Me llegó no sé, una imagen donde decía que si mandabas un mensaje a Telcel, 50-50, algo así, contigo, te daban 100 pesos, o no sé cuántas llamadas y mensajes. Y yo dije, qué mal plan, porque pues mensajes ya nadie los usa, mejor me deberían dar megas, pero mientras sea para hablar, perfecto. Y lo hice. Entonces, pues ya te ayuda, ¿no? Es algo que puede ser mínimo, pero te ayuda. Ve anticipando que podrías volver a comenzar, ve pensando en que puedes volver a comenzar nuevamente desde cero. O sea, todo lo que tenías, quizá lo puedas perder. Planea y anticipa todo, diferentes escenarios. No a las compras de pánico, compra solo lo necesario, cuida la economía personal y familiar y elimina las compras de lujos innecesarios por el momento, los viajes, entretenimientos y demás. Viajes aún y cuando querramos, pues sabemos que están cancelados, pero si en tu carro te puedes ir a San Miguel de Allende, mejor piensa que ahorita no es el momento y pues ese dinero lo puedes ahorrar. Trabaja desde casa y ahorra en todos los gastos de viaje, viáticos, restaurantes, todos los que se dedican a las ventas y que anteriormente nuestra cultura es prefiero face to face. Ahorita con esto tendríamos que aprovechar todos los medios electrónicos y hacerlo de esta forma. Aprovecha tu tiempo para trabajar y para capacitarte, ya lo habíamos comentado, y encuentra herramientas que te hagan más productivo y más efectivo. Vendamos desde nuestra casa, nosotros que estamos trabajando como home office, vendámosle la idea a las empresas que somos confiables y que podemos trabajar desde casa siendo eficientes. Porque quizá algunos de los recelos por los cuales no aceptan al 100% el home office es porque pues lo tengo que estar viendo, porque poquito me descuido y ya no hace nada, ya está chacoteando, le pido las cosas y siempre me entrega un día después. Vendamos esa idea de que no somos así y de que podemos cambiar esa cultura. ¿Y qué hacer después de la cuarentena? Capitaliza todas estas lecciones. Si ya somos eficientes y efectivos, sigamos con esas prácticas. Consume lo local. Los restaurantes, hoteles, productos, apoya a las empresas locales para reactivar la economía y ya evitar un periodo de recesión más extenso. Vayan a los supermercados, pero vayamos a los locales. Vayan a los mercaditos, cuidando su sana distancia, pero creo que esta es una muy buena recomendación. Explota las nuevas formas de trabajo, ya lo habíamos platicado, el trabajo en línea y la tecnología, compras responsables y sigue desarrollando nuevas oportunidades, sigue creando e innovando. Y pues bueno, por mi parte es todo, espero no haberlos aburrido, espero realmente que se haya cumplido con el objetivo y que todos de aquí nos llevemos algo nuevo o algo diferente o que recordemos algo, porque les digo, realmente esto no es descubrir el hilo negro, esto está en diferentes plataformas, yo solo lo recopilo, les doy mi interpretación y queda para ustedes y ustedes saben qué sí toman y qué no. Espero realmente haberlos apoyado y cualquier cosa, pues estoy a sus órdenes. No sé si haya preguntas. Bueno, al parecer no nos ha llegado ninguna pregunta. Los invito a que si llegaran a tener alguna pregunta, nos la hagan llegar a la cuenta de comercio exterior, @querétaro.gov.mx. Lo repito, comercio exterior, @querétaro.gov.mx. Allí podemos atender sus dudas y ya los canalizamos con Grupo Plaza o bien sea también con Mayra. Y bueno, les agradezco su asistencia. Los invito a participar en la conferencia de la siguiente semana, que les estaremos haciendo llegar hoy mediante correo. Y bueno, pues muchas gracias a todos, muchas gracias Mayra, muchas gracias a todos los de Grupo Prasat que nos acompañaron y hacen posible que tengamos este tipo de eventos. Y bueno, pues seguimos en contacto.
sigan cumpliendo con las recomendaciones que nos han hecho llegar. Y bueno, quien quiera la presentación también la puede solicitar al correo de comercio exterior @queretaro.gov.mx. Y bueno, pues les deseo un muy buen día. No sé si quieras agregar algo más, Mayra, o sería todo. No, y lo que acabas de decir, agradecerles nuevamente el que hayan tomado este tiempo para escucharnos, para estar con nosotros. Y pues bien, cualquier cosa, seguimos a la orden y igualmente que tengan un excelente día. Muchas gracias a todos de parte del Grupo Prasat. También les agradecemos su presencia. Gracias, Mayra, por esta presentación muy interesante. Gracias por tus opiniones, nos ayudan mucho. Gracias, Ale, por este espacio y pues seguimos ahí a la orden con próximas conferencias. Sí, gracias. Bueno, hasta luego. Gracias, Hasta luego. hasta luego.